Claro, que con esta pinta no puedo hablar teóricamente, porque soy rayo negro y cuando hablo creo terremotos y destruyo todo lo que hay a mi alrededor. Soy un inhumano, por eso tengo que hablar por señas, como he hecho. Pero va, con la tecnología he conseguido hablar sin que esto destruya todo lo que hay a mi alrededor. Pues nada, de esta guisa este año es como estuve haciendo el ridículo en el Salón del Cómic. Pasando un poco de frío, ¿para qué vamos a decir que no? Porque el día no fue precisamente de lo más legal. Desde aquí lo primero, agradecer a mi amiga Ingrid, que fue la que me ayudó a hacer este disfraz, que pobrecita, las pasó moradas, porque el tema de las cintas estas le costó un montón. Pero al final pues dio un resultado bastante bueno, quedó como más o menos como tenía que quedar y hasta me reconoció gente y tal. No hago un reportaje como hice el año pasado porque la verdad es que como con esto iba con guantes, que no los llevo porque he perdido uno, pues el tema de manejar el móvil y tal fue bastante complicado. Y hice unas cuantas fotos, que os pondré algunas para que me veáis disfrazado a mí y a mi compañera Mari, la misma compañera que vino conmigo disfrazada el año pasado. Este año iba de Medusa. De Medusa, que es otra de las inhumanas, la esposa de Rayo Negro. Del salón no voy a hablar mucho, porque aparte nos hizo un tiempo nefasto, lloviendo y con bastante frío, como ya he dicho, y además estoy bastante decepcionado, porque no me gustó nada cómo estaba distribuido. Concentraron todo, todo lo que eran tiendas y todo lo que eran firmas en una misma área, en una misma zona, y lo demás, las exposiciones y tal, estaba todo un poco desangelado, muy vacío y tal, no sé. A mí la distribución del año pasado me gustó bastante más. Que, oye, cada uno hizo lo que pudo, pero la distribución en general, aparte, yo tuve suerte porque el sábado por la tarde no pasó en ningún momento, pero por lo que me dijeron, el sábado por la mañana, aparte de tenerse que cascar unas colas de 2 horas para poder entrar, luego una vez dentro no podías acceder al pabellón donde estaba todo porque había demasiada gente y los otros pabellones estaban vacíos, o sea, todo plegado, muy ridículo, la verdad. Una cosita, que ya me estaba quitando el disfraz y me he acordado de una cosa que no me he acordado de comentar y no quería que se me pasara. Así que he cogido el móvil y lo voy a explicar así en un momentico. En el Salón del Cómic, una de las cosas que estuvo muy chulo, porque moló, porque eran colegas, presentaban, bueno, aparte de haber una exposición de Fan Hunter, de Serge Piñol, de toda la historia de Fan Hunter, en la que mi amigo Chema Pamundi también tiene bastante que ver. Pues aparte, en Devir presentaban el juego de miniaturas Fan Hunter Urban Warfare, o como se pronuncie. Un juego que había desarrollado David Esbrilla para Vesperon, la empresa en la que trabajaba él antes de pasar a Devir. Había empezado a desarrollarlo, había llegado a acuerdos con Cels Piñol, y cuando pasó a Devir, pues el juego también se lo llevó con él. Y pues hacían la presentación y bueno, pues fue chulo porque pues estaban todos mis colegas, estaba Vasco, estaba Toñete, estaba Cels Piñol, estaba David Esbrí, Xavi, Dorca, todo el mundo por allí. Incluso me sacaron haciendo el ridículo disfrazado de las pintas que me habéis visto en el canal de YouTube de Devir TV. Y nada más, no quería dejarlo pasar, porque eso la verdad es que ahí sí que me lo pasé muy bien y entre amigos siempre se pasa bien, echando el ratico aunque se rían de ti por cómo vas vestido. Claro, es que con esta pinta no puedo hablar teóricamente, porque soy rayo negro y cuando hablo creo terremotos y destruyo todo lo que hay a mi alrededor. Soy un inhumano, por eso tengo que hablar por señas, como he hecho. Pero va, con la tecnología he conseguido hablar sin que esto destruya todo lo que hay a mi alrededor. Pues nada, de esta guisa este año es como estuve haciendo el ridículo en el Salón del Cómic. Pasando un poco de frío, ¿para qué vamos a decir que no? Porque el día no fue precisamente de lo más legal. Desde aquí lo primero, agradecer a mi amiga Ingrid, que fue la que me ayudó a hacer este disfraz, que pobrecita, las pasó moradas, porque el tema de las cintas estas le costó un montón. Pero al final pues dio un resultado bastante bueno, quedó como más o menos como tenía que quedar y hasta me reconoció gente y tal. No hago un reportaje como hice el año pasado porque la verdad es que como con esto iba con guantes, que no los llevo porque he perdido uno, pues el tema de manejar el móvil y tal fue bastante complicado. Y hice unas cuantas fotos, que os pondré algunas para que me veáis disfrazado a mí y a mi compañera Mari, la misma compañera que vino conmigo disfrazada el año pasado. Este año iba de Medusa. De Medusa, que es otra de las inhumanas, la esposa de Rayo Negro. Del salón no voy a hablar mucho, porque aparte nos hizo un tiempo nefasto, lloviendo y con bastante frío, como ya he dicho, y además estoy bastante decepcionado,
porque no me gustó nada cómo estaba distribuido. Concentraron todo, todo lo que eran tiendas y todo lo que eran firmas en una misma área, en una misma zona, y lo demás, las exposiciones y tal, estaba todo un poco desangelado, muy vacío y tal. No sé, a mí la distribución del año pasado me gustó bastante más. Que, oye, cada uno hizo lo que pudo, pero la distribución en general, aparte, yo tuve suerte porque el sábado por la tarde no pasó en ningún momento, pero por lo que me dijeron, el sábado por la mañana, aparte de tenerse que cascar unas colas de 2 horas para poder entrar, luego una vez dentro no podías acceder al pabellón donde estaba todo porque había demasiada gente y los otros pabellones estaban vacíos, o sea, todo plegado, muy ridículo, la verdad. De lo que quiero hablar hoy es de lo que quería haber hablado la semana pasada, aprovechando el Salón del Cómic, que es del cómic en España, de los autores que más me han gustado a mí desde que he sido crío y hasta nuestros días del cómic español. Lo primero que quiero es decir que he sido incapaz de recordar entre todos los autores que he seguido a mujeres. Todos los dibujantes que recuerdo son hombres, todos los que he visto, y eso es un problema que tendría que mirar de resolver porque estoy seguro de que hay buenas autoras de cómic también en España, pero me imagino que como los demás campos es una profesión que durante mucho tiempo ha estado ocupada por hombres y evidentemente pues por eso estamos como estamos actualmente. Hay gente de mi generación que no habrá leído ningún tebeo en nuestros años que dibujara o guionizara una mujer. O por lo menos no visiblemente, sino quizás con apodos, porque eso también se hacía bastante. La cosa empieza... yo los primeros recuerdos que tengo de tebeos nacionales es con el tebeo. Recuerdo sobre todo a la familia Ulises de Benjam, José Cholbascu, de Joaquín Montañola, Altamiro, que era muy divertido, de Josep Bernet, que fíjate, yo no al mirar el nombre recordaba a Josep Bernet, que es un dibujante que luego he seguido alguna cosa más de él, pero no sabía que hacía Altamiro de la Cueva. Los grandes inventos del tebeo, de Nit, estos eran básicamente los que más recuerdo, porque había muchos dibujantes y muchas historias, pero estas eran las que cuando le preguntas a alguien por el tebeo, normalmente te habla de estas. Luego de aquí ya pasamos a lo que es Bruguera, los autores de Bruguera. Claro, de salida tienes los clásicos de siempre, Escobar, que hacía Carpanta y Zipizape, Vázquez, que hacía Anacleto Agente Secreto, que fíjate, precisamente hoy por qué casualidad he visto en las noticias que en TV3 dan la película de Anacleto Agente Secreto, que está bastante bien, la dan el viernes a la noche. Vázquez tenía otros, además también tenía las hermanas Gilda, de los más conocidos. Luego tenía los cuentos del tío Vázquez, en los que se dibujaba él mismo también, que además en Anacleto Agente Secreto se dibujaba como villano. Peñarroya, que tenía el gordito Relleno y Don Pío, Raf, que tenía el entrañable Sir Timoteo, con Sir Timoteo, su mayordomo, su fantasma, Maclata, con sus aventuras detectivescas, estilo al rollo Sherlock Holmes, pero por un ser británico. Todo muy fino y tal. Eran unas historias muy chulas. Yo salí un recopilatorio y me lo compré porque molaba bastante. Y claro, por supuesto, el grandísimo Ibáñez, con tantísimas cosas, con Pepe Gotera y Utilio, con el Botones Sacarino, con 13 Rue del Percebe, con Rompetechos, sí, con Mortadelo y Filemón. O sea, yo creo que no hay un autor español que sea tan famoso de dibujante de cómics como es Ibáñez, dibujante y dibujo y guión. Quizás Jan, que hace Super López, le esté ahí porque es de los dibujantes modernos de este tipo de historietas, de los más conocidos. Pero Ibáñez, y en el Salón del Cómic lo volverá a demostrar, consigue siempre juntar unas colas de un montón de gente que intenta conseguir su firma, que intenta verlo trabajar y ver los dibujos que dedica. Yo creo que tengo algo dibujado por Ibáñez, pero no curiosamente dedicado a mí, sino dedicado a ayudar jugando. Creo que en una ocasión compré, no estoy seguro, pero creo que en una ocasión, en una de las subastas, compré una de las cosas de Ibáñez, que para mí es el de los dibujantes de mis tiempos, es el único que todavía voy leyendo desde crío y aún de vez en cuando pillo algo, releo cosas que tengo, me fascinan. Pensad que hubo un tiempo que para el Día del Libro, el Día de la Rosa, que es dentro de un par de semanas, todas las cajas de ahorros regalaban libros. Y para los críos una de las cosas típicas era los volúmenes de Mortadelo y Filemón, y de Astérix el Galo, o de Tintín. Y yo siempre de Mortadelo y Filemón tenía algunos de aquellos que había de tapa dura grandes, y me encantaba. Yo me he reído muchísimo con Mortadelo y Filemón, sobre todo con las etapas anteriores. Ahora sigue haciendo cosas muy chulas y se ha modernizado y siempre encuentra por donde meter un poco de crítica, pero a mí las historias clásicas como, yo qué sé,
La máquina del cambiazo, Los inventos del profesor Bacterio, Safari callejero o El Gan del chicharrón son de los que más me gustan y tengo algún volumen por ahí que recopila algunos. En lo que es dibujo de coña, de aquí yo ya paso a lo que es los dibujantes del jueves. Porque yo no entré en otra fase donde hay muchos dibujantes conocidos, es toda la gente que derivó hacia Víbora. A ver, hay muchos más, ¿vale? Yo estoy hablando de los que más me gustan a mí, de los que más he seguido yo. En el jueves también hay muchos dibujantes que he seguido y que me he reído mucho con ellos. Pues por ejemplo, Iva con Máquina Baja y Historias de la puta Mili, que son desternillantes, o Óscar Nebreda con El profesor Cojonciano, o Ventura y Nieto con Gruñidos en el desierto, que es humor surrealista absoluto, al más puro estilo Groucho Marx y al más puro estilo Monty Python. Y Kim con Martínez el Facha, sacando coña de un tema en el que había que hablar en según qué momentos con cuidado, pero que él siempre ha sabido dar ahí leña con ese tema y reflejar lo que era eso, una etapa casposa, y cómo quedaba y cómo estaban ahora viéndose los que por aquellos tiempos eran los fachas que dominaban España, como estuve comentando la semana pasada. Y no me quiero olvidar de Dios mío, de Martín, con cosas tan memorables como La Biblia contada a los pasotas, que es súper divertido, y todas las historias normales de él, que están súper geniales. Esto de un dios con pantuflas y tal, que hace sus chapuzas, mola mucho. Y de aquí pasamos a la otra editorial, que mi juventud y ya haciéndome mayor, es de la que más he leído autores que venían de ahí, que es la editorial Two Time, que llevaba el señor Tutain y que tenía todas las revistas de adultos, de cómic adulto que había por aquellos tiempos, que era casi todas, que era pues 1984, Totem, Cimoc y muchas más que sacó. Y ahí están los autores que a mí más me gustaban. Está, por ejemplo, Alfonso Font, autor de, por ejemplo, Las historias negras, o Cuentos de un futuro imperfecto. Y en Cuentos de un futuro imperfecto se creaba dos personajes que eran Clark and Kubrick, en un claro homenaje a Arthur C. Clarke y a Stanley Kubrick, y posteriormente creaba un volumen específico solo para ellos, con una colección solo para ellos, ya que los personajes tuvieron mucha química con el público y nos divertíamos mucho con las historias de ciencia ficción, al más puro estilo de los cuentos de la taberna del Ciervo Blanco de Arthur C. Clarke, o de los numerosos relatos de Isaac Asimov, sin ir más lejos. Muchas veces había parecidos más que razonables entre las aventuras de Clark and Kubrick y algunos de estos relatos. Esteban Maroto, del que ya he hablado más de una ocasión, que aún volví a ver firmando en el salón este año, aunque este año no le pedí ninguna firma. También era uno, sobre todo, de mis dibujantes favoritos. Precisamente en el salón se reeditaba una cosa que yo había leído de chaval, que era La nave prisión, que era un relato de ciencia ficción en el que una nave de prisión, en el que van prisioneros, se estrella, y cuando la tripulante de la nave se despierta, la que es la piloto de la nave se despierta, ve que se han escapado todos y tiene que ponerse manos a la obra para intentar recuperarlos a todos o matar a los que se resistan. Yo también dibujaba por ahí Jordi Benet, el dibujante por el que yo más he conocido es Torpedo, que no sé si se ve por aquí, si no. Aquí se ve que tengo toda la colección completa de Torpedo, los 5 volúmenes, y he hablado también en otras ocasiones de él. Un mafioso asesino a sueldo en la época de la ley seca en Estados Unidos, que tiene frases memorables y todas sus aventuras son muy interesantes, sobre todo por este talante peculiar que tiene el tío, muy bien trabajado. José María Bea, que es uno de los autores de cómic español más surrealista, con cosas como Cuentos de la taberna galáctica, En un lugar de la mente, La esfera cúbica, El muro, o Las aventuras de Gatoni, que derivaba del muro, ya que Gatoni era uno de los personajes, era el personaje protagonista del muro, y en Las aventuras de Gatoni pues era eso, aventuras anteriores o posteriores, no me acuerdo muy bien, al muro y cómo las vivía este personaje. José María Bea es que era muy diferente su manera de trabajar de todo lo que corría en aquel momento por el cómic español, y la verdad es que era una brisa fresca de ver algo tan diferente de lo que se hacía en aquel momento. Ahora que hay tanta diversidad de autores y de manera de hacer las cosas, esas cosas se notan menos, o cuesta más encontrar un autor que destaque tanto, pero José María Bea destacaba muchísimo en su momento.
Entre ellos yo conocí personalmente, ya lo expliqué en una ocasión cuando hablé del Festival de Sitges, a Beroy, uno de los autores que trabajaba para Tutain y que publicó un volumen que era Doctor Mabusen y luego otro que se llamaba 999, un estilo muy peculiar de dibujo también y muy chulo, y a Pascual Ferry. Actualmente de Beroy no sé qué ha sido, no sé si sigue trabajando, pero Pascual Ferry es actualmente un autor consagrado que trabaja para Marvel y para DC en Estados Unidos y que lo combina con proyectos de aquí. Estaba firmando también en el Salón del Cómic y lo vi de lejos. Yo sobre todo de él recuerdo Crepúsculo, nada que ver con la saga de novelas vampíricas, y actualmente hizo el juego de Ender, la versión en cómic en 2 volúmenes, y el nuevo Iron Man, el Ultimate Iron Man, también dibujó sus aventuras. He dejado para el final a mi autor favorito de aquellos tiempos, del que tengo un montón de cosas, no lo tengo todo, pero tengo mucha cosa. Es Carlos Jiménez, por supuesto. Siempre he dicho que Carlos Jiménez es un narrador de su historia, de la historia de su momento, de su vida y del entorno. O sea, él vivió desde la Guerra Civil, desde finales de la Guerra Civil, y sigue vivo actualmente, y ha narrado sobre todo la dictadura y la transición, ya lo expliqué un poco la semana pasada. Él nos cuenta cómo en el auxilio social, donde él estaba recluido porque su madre no podía cuidar de él porque estaba enferma, cómo estos hogares para niños, gobernados casi todos por miembros de la Falange o por religiosos de la época, de lo más facha que había, se vengaban en los hijos de los republicanos, de los comunistas, de los anarquistas, y se las hacían pasar canutas y los hacían intentar pasar por el tubo y hacerlos a las doctrinas fascistas del general Franco, del dictador, en aquellos momentos. Posteriormente, en Barrio, explica cómo eso se vive en los barrios de Madrid, donde él vivía de niño, en Lavapiés. Y posteriormente, cuando ya empieza a trabajar de dibujante de su juventud, y viene a trabajar en Barcelona, cuando se celebran los 25 años de paz de la dictadura, también en varios de los relatos explica cómo van las cosas por aquellos tiempos. La verdad, es un autor que su obra, yo creo que se tendrían que hacer volúmenes como historia de España, como historia de la gente, porque lo que narra es lo que vive la gente, tanto historias que ha vivido él personalmente como historias que sus amigos de la época le han contado. Y es bastante revelador y bastante impactante ver muchas cosas que no se han visto demasiado. Y me he dejado para el final otro autor del que he hablado muchas veces y que considero que puede llegar a ocupar el lugar de Carlos Jiménez entre los dibujantes modernos, y es Paco Roca. Paco Roca también es un narrador de su vida, de la actualidad y de su entorno. Yo Paco Roca lo conocí con El invierno del dibujante, en el que nos cuenta la historia precisamente de Bruguera y de lo mal que lo pasaron algunos dibujantes que, cansados de no tener ningún derecho sobre sus propias creaciones, intentaron crear su propia revista, y cómo Bruguera les hizo la vida imposible, hasta que volvieron otra vez con ellos y tuvieron que tragar con lo que desde ese momento Bruguera les ponía por delante. Posteriormente leí Arrugas, una historia descarnada sobre el Alzheimer, de la que ya he hablado varias veces y que a mí me parece una barbaridad, muy recomendable. Y luego muchas demás cosas que ha ido haciendo. Memorias de un hombre en pijama, Aventuras de un hombre en pijama, o junto a Miguel Gallardo, el Emotional World Tour. Y el año pasado ya comenté que una de las obras que más me había gustado era La Casa, en la que él narraba a través de la historia de la segunda vivienda que había construido su padre, cómo su padre acababa falleciendo, y los pensamientos y todos los recuerdos que le venían cuando él y sus hermanos iban a la casa y se encontraban con un montón de recuerdos allí. Lo dicho, en otras circunstancias, porque él no entra tanto en tema político como sí en tema más de sentimientos de las personas. Yo creo que Paco Roca, desde luego, tiene un lugar, y aparte se demuestra en cómo cada vez tiene más público. Estaba firmando en el Salón del Cómic también. Yo recuerdo que lo fui a ver cuando había publicado Arrugas, cuando yo a través de él había conseguido mandar a una amiga de Argentina Arrugas dedicado, y lo fui a saludar y agradecerle.
el cariño con el que había puesto en todo y el esmero que había puesto en conseguir que una cosa que yo le enviaba, luego él firmarla y remitirla a Argentina. Y por entonces pues tenía muy poquita gente firmando, había muy poca gente, porque era un autor que empezaba a ser conocido nada más. Él mismo lo narra en sus historias de un hombre en pijama o en su Emotional Tour, cómo se miraban con envidia, cómo Ibáñez conseguía las colas que conseguía de gente firmando. Y ahora, todavía no está al nivel de colas que tiene Ibáñez, pero ya es un autor que cuando se sienta a firmar no se quita a la gente de encima y tiene permanentemente gente pidiéndole firmas, tanto en la mesa como luego fuera de la mesa, porque ya es un autor claramente conocido. Y nada más, hoy lo voy a dejar aquí. Estoy pasando bastante calor con esta cosa puesta, no como este sábado en el Salón del Cómic, que estaba pasando frío. Ahora mismo este personaje es absolutamente desconocido y el año que viene lo mismo es muy conocido porque van a estrenar la serie de televisión que todavía la tienen que hacer, que no la han hecho, de Los Inhumanos. Posiblemente no vaya vestido con estas pintas, pero bueno, conociendo todas las series que han ido haciendo de Marvel en televisión, algún guiño habrá en algún momento a las series, porque incluso Power Man, Luke Cage, en un momento determinado sale vestido como siempre ha salido vestido Luke Cage en el cómic, con su camiseta amarilla, su cadena y su diadema metálica. Lo dicho, si queréis, comentadme vuestros autores favoritos, españoles, por aquí abajo. Si os ha gustado, dadle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros, compartidlo y difundidlo. Y el sábado que viene nos volvemos a ver. Adiós.